Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todas tus bondades. Gracias porque en esta mañana nos permites reunirnos para iniciar este ciclo de charlas. Gracias porque nos inspiras a buscar diferentes formas de compartir tu palabra, diferentes formas de ejercer nuestro ministerio, diferentes formas de llegar a tu pueblo. Bendice a quienes con su trabajo y tu guía hacen posible esta actividad. Bendice a los obispos, al clero y a toda la feligresía de esta parte de tu iglesia, donde tú nos has sembrado para dar buenos frutos. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y para tu honra y gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues bueno, siempre es importante saber quién nos va a estar dirigiendo. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestro ponente. Pues se trata, como ya lo decía al principio, del padre Víctor Hugo García Ulloa. Él es sacerdote en proceso de reconocimiento de órdenes sagradas acá en la diócesis de Cuernavaca. Ya está, digamos, a 15 minutos o posiblemente menos, ¿no? Es originario de Cuernavaca, Morelos, y fue ordenado sacerdote en nuestra hermana Iglesia Católica Romana el 18 de diciembre de 1999. Trabajó 17 años en Mozambique, en África, como misionero. También ha sido director de algunas revistas religiosas y ha trabajado también en varios medios de comunicación. De formación académica es licenciado en Filosofía, Teología y Periodismo, y con una maestría en Derechos Humanos. Se ha especializado desde hace algunos años en acompañamiento psicohistórico espiritual. Y la palabra que dice que lo define es peregrino de Dios. Entonces, padre, bienvenido. Buenos días a todas y todos, una vez más. Gracias también por esta oportunidad para poder compartir algo que para mí lo traigo desde hace muchos años en el corazón y en la mente, que es el acompañamiento espiritual. La charla, o más bien esta conversación, lleva como título Respeto en el amor. Pero como subtítulo tiene conversación sobre la construcción de acompañamiento espiritual como camino de transformación social. Es una conversación, no es una cátedra, no es un taller, no es... es una conversación muy familiar. Eso es lo que yo quisiera, que nos sintiéramos todos con esta familiaridad, con esta sencillez de al final poder compartir, preguntar. Sobre la construcción, es un proceso, sigue en construcción, no es algo terminado, no es algo definitivo. Del acompañamiento espiritual, acompañar. Hay muchas formas de acompañar a alguien. Se puede acompañar a alguien en silencio, ¿no? Esta forma que yo quisiera compartir con ustedes aquí es un acompañamiento principalmente desde la pregunta, desde las preguntas. ¿Con qué objetivo? Buscar una transformación personal y social. Pero como cada palabra aquí la quiero explicar para ver qué podemos esperar y qué no podemos esperar de esta charla. Es un camino. Hay varios caminos, ¿verdad? Para llegar a un lugar uno puede tomar varios caminos. Este es uno de estos caminos. Y bueno, este pretende ser el inicio, la primera charla de una serie de varias charlas que la diócesis y que el CETIL quiere promover con el objetivo de formar líderes, de formar una comunidad también de reflexión, ¿verdad? Esta es la primera charla y comenzamos con nuestra esquema de la charla. Cuando hablo de esquema, quiero entender o dar a entender que es un mapa. Más o menos esto es lo que podemos esperar.
probablemente algunas cosas más. Vamos a hablar, son 6 puntos más las conclusiones. El primero, ¿por qué es importante este tema? Segundo, es qué entendemos cuando hablamos de cada una de estas palabras, para que tengamos una base común, un piso común. Vamos a ver cuál es la imagen, el concepto de persona humana que está en esta reflexión. El punto número 4, vamos a hablar, ya este es el plato fuerte, digamos, que es sobre la concientización, que es el paso previo para el acompañamiento espiritual, que es el paso 5. Esto nos va a llevar a una espiritualidad que transforma. Me gusta jugar con algunas palabras y aquí coloco no como transformación, sino transformación. De transformar y de acción, ¿verdad? Transformación. Por último, el punto número 7 son las conclusiones. Y aquí subrayé yo, digo, las haremos juntos. Esta es una forma también dinámica, atenta, para que cuando lleguemos a las conclusiones no sea solamente yo el que hable, sino que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Y esto será bellísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de participar, de poder aportar lo que hemos reflexionado y juntos construir algo. Entonces, repito, las conclusiones las haremos todos juntos. El tiempo que me han dado como propuesta es de 40 a 45 minutos. Intentaré hacerlo en este tiempo. Es mucho material, por eso quisiera que estuviéramos muy atentos para que vayamos siguiendo este tema. Entonces, siendo así, comenzamos. Y quisiera comenzar con una pequeña historia, es una leyenda que cuenta que cuando Dios terminó de crear el mundo, estaba con sus ángeles, y ustedes saben que Dios es muy buena onda y tiene buen sentido del humor. Y entonces dijo Dios, voy a hacer una pequeña travesura. Me voy a esconder en algún lugar donde las personas me busquen, me van a encontrar, pero después de un gran esfuerzo. Y entonces uno de los ángeles, el más prendido, dice, ya sé dónde lo vas a esconder. ¿Dónde te vas a esconder? En la punta de la montaña más alta. Y dice Dios, ¿verdad? Y otro ángel le contesta, no creo, porque mira, los seres humanos son tan fuertes que algún día uno de ellos va a llegar a la punta de la montaña más alta y va a decir, ya encontré a Dios, y se lo va a comunicar a todo el mundo, y así qué chiste, ¿verdad? Y dice otro ángel, ya sé, vamos a esconder, o te vas a esconder, Dios, en el fondo del mar, en lo más profundo del mar. Y otro de los ángeles dice, mira, es que los seres humanos también son muy inteligentes y algún día van a construir un aparato, algún tipo submarino, una máquina, donde puedan bajar hasta la profundidad del mar y ahí lo van a encontrar. Y entonces así qué chiste, ¿verdad? Y dice otro ángel, ya sé, ¿por qué no lo escondes en algún planeta, en algún otro planeta lejano, para que ahí hagan un esfuerzo todavía mucho mayor? Y le responde otro ángel, no, porque yo creo que también algún día van a inventar, son muy curiosos y muy creativos los seres humanos, van a inventar algún aparato, alguna máquina que los pueda llevar a otros planetas y ahí lo van a encontrar. Entonces Dios dice, ya sé, tengo una idea mejor, a ver qué les parece. Los ángeles, todos atentos, dicen, me esconderé dentro de ellos mismos, en su corazón. De esta manera estarán tan ocupados buscándome afuera que únicamente los más inteligentes, los más humildes, los más honestos y sinceros para consigo mismo, para con los demás, serán capaces de encontrar. Y así al mismo tiempo estaré cerca de todos, pero será un trabajo para que me encuentren dentro de ellos. Y esta imagen que tengo aquí, yo creo que por sí misma habla mucho. Ustedes saben que las imágenes hablan bastante, ¿verdad? Ven estas dos personas o imágenes tocándose el corazón, pero cada una con un color diferente. Esto es de lo que queremos tratar esta mañana, de acompañar a la persona, Aquí al ser dice humano, iniciar video. para que se transforme. Vamos a poner cruzada. en silencio al ingeniero Antonio. Pero si le pico, no me Mute. bueno. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos adelante con el punto número 1.
Porque este tema es de suma importancia, sea para México, sea para nuestra diócesis, para nuestra provincia, para el mundo entero. ¿Y desde qué perspectiva vamos a abordar este tema en este espacio de conversación y desarrollo? Y vamos a ver también que todo lo vamos a intentar hacer desde la luz del Evangelio, esta fuerza transformadora del Evangelio. Y entonces, brevemente, pasamos a esta pequeña reflexión. Los más ancianos, los más llenos de experiencia aquí entre nosotros, se acordarán que ya en los años 60, 70, se hablaba de una gran época de cambios, ¿verdad? Hace 2 o 3 días vivimos los 50 años de Avándaro, ¿verdad? Y bueno, el Festival de Woodstock, lo que pasó en los movimientos del 68, etcétera. Bueno, en la Iglesia Romana, el Concilio Vaticano II, que fue un parteaguas también, y varios movimientos también que fueron grandes parteaguas en la historia. Y se hablaba que estábamos viviendo en aquella época, hace más de 50 años, época de cambios. Hace 50 años se hablaba de época de cambios. ¿No será que ahora es mejor que hablemos de cambio de época, más que época de cambios, cambio de época? El filósofo italiano Gianni Vattimo tiene una línea de pensamiento que se llama el pensamiento líquido, ¿no? Y dice que esta generación es totalmente diferente a las demás. Desde que tenemos el Internet y esta aldea global, ¿verdad? Tenemos un nuevo continente, un nuevo grupo de personas. Es una generación totalmente nueva, es una época totalmente nueva. Sin embargo, nos seguimos haciendo preguntas existenciales cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentido último de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Será que hay algo más? ¿Hay algo más de esto que vemos? ¿Se puede vivir mejor? ¿Hay algún sistema político que sea mejor que otro? Todos estamos realmente en búsqueda del sentido, como decía Víctor Frank. Lo que tal vez hace algunos 5 años era relevante para algunos de nosotros, tal vez ahora ya no lo es. Hace 5 años, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te visualizas de aquí a 5 años? Está cambiando el mundo de manera vertiginosa, dicen los filósofos. Gianni Vattimo habla de estos tiempos líquidos, ¿verdad? Donde realmente ya no podemos agarrar en la mano a las cosas, sino que se nos esfuman. ¿Y qué decir desde hace año y medio con esta pandemia del COVID-19? En este último año y medio, los ritmos se han acelerado por causa de la pandemia y hemos sido testigos de cosas que ni nos imaginábamos. El hecho de que hoy podamos hacer esta conferencia de manera virtual es algo que hace año y medio difícilmente lo podríamos haber imaginado, ¿verdad? La tecnología ha avanzado a pasos de gigante. Son tiempos de transformación vertiginosa, de desafíos, también tiempos de crisis. Y como todas las crisis, son tiempos también de oportunidades. Paradójicamente, también son tiempos de más conciencia. Prueba de ello que ustedes y yo hoy estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque queremos seguir formando nuestra conciencia. La metodología que queremos utilizar en esta mañana es sobre todo a través de la pregunta. Una pregunta poderosa, una buena pregunta, muchas veces es mucho más fuerte, más amplia, que no una buena respuesta. A veces una buena pregunta es como la poesía, nos abre a espacios mucho más amplios. Una buena pregunta a veces nos da más información de aquella que podamos responder. Simplemente veamos, por ejemplo, esta pregunta. ¿Quién es Dios? Todo lo que podamos responder será relativo, pequeño, en esta pregunta tan grande. Por eso Tomás de Aquino decía, ¿no? Es mucho más lo que no sabemos de Dios de lo que sabemos. Le llamaba teología negativa, ¿verdad? No porque fuera negativa en el sentido moral, sino porque sabemos menos de lo que es que de lo que es. Entonces, esto nos va a llevar a una reflexión sobre cómo cambiar el mundo. ¿Hay algo que yo pueda hacer por el mundo?
qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer mejor, y esto lo vamos a intentar hacer a la luz también de la fe. Para eso, llegamos a este segundo punto. Vamos a ver qué entendemos por estas palabras, porque las voy a estar utilizando y me gustaría que más o menos estuviéramos en la misma dinámica, que entendiéramos. Cuando hablamos en este espacio de acompañamiento espiritual, quisiera que lo distinguiéramos de dirección espiritual. Es una nueva perspectiva, no es lo mismo. La dirección espiritual es una visión mucho más clásica, más, yo diría, hoy en día incluso hasta superada, ¿verdad? Donde hay una persona que sabe, que es el maestro, y hay otra persona que es el alumno, y entonces se deposita, se hace o se intenta hacer una transferencia de conocimiento, ¿sí? Porque yo soy el experto y el otro es el que tiene que aprender. Y en esta perspectiva de la cual yo quisiera hablar no es así, sino que tanto acompañante como acompañado están en la misma línea. Nadie evangeliza a nadie, sino todos nos evangelizamos conjuntamente. Hay una diferencia entre enseñar y aprender. Y en este punto en el que yo quisiera hablar esta mañana, es más, el énfasis está más en el aprender que en el enseñar. Aquí no hay uno que sabe más y que es el experto y todos los demás reciben ese conocimiento. Paulo Freire, del cual hablaré más tarde, habla de educación bancaria, como si uno va al banco y deposita el dinero y ahí lo guarda, ¿verdad? Esa visión clásica de la enseñanza, hoy en día, según los pedagogos y muchos psicólogos sociales, está ya superada. Estamos hablando de acompañamiento espiritual, no de dirección espiritual. Cuando hablamos de concientización, es algo más que la concienciación. La palabra que encontrarán ustedes en la Real Academia, la Real Academia Española, incluso en el Diccionario Panhispánico de Dudas, no van a encontrar concientización con SC. Van a encontrar concienciación como el proceso de toma de conciencia, pero este proceso del cual yo quisiera hablar hoy es mucho más. Es un neologismo, una palabra nueva, inventada por este filósofo, Paulo Freire, del cual les voy a hablar hoy, y que es la reflexión unida a la acción. Entonces es un proceso dinámico. No es solamente un proceso mental, sino es un proceso del ser y del hacer. Cuando en el punto 3 hablo del coaching espiritual, esta palabra ya es muy nueva. Hoy en día nos tenemos que acostumbrar a este lenguaje también, aunque sean anglicanismos, porque tiene una connotación que difícilmente coincide con palabras en español, ¿verdad? Coach es una especie de entrenador espiritual, pero es mucho más que eso. Cuando hablamos de coaching espiritual, yo quisiera que entendiéramos que es algo más que el counseling o aconsejamiento, o que el mentoring, que es un mentor, ¿verdad? Es más que nada en la línea. Vamos a ocupar acompañamiento espiritual y coaching espiritual casi como sinónimos. El counseling, otra vez, es una visión clásica, que es el aconsejar. Yo tengo más experiencia y yo te aconsejo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y a los sacerdotes, a los curas, se nos viene, pero genial, ¿verdad? Nos encanta andar dando consejos a todo mundo. Y a los más ancianos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos ya una experiencia y entonces tenemos que aconsejar a los demás. Desde esta perspectiva que hoy quisiera hablar, no. Es más un acompañar, que la persona llegue por sí misma a descubrir su propio camino. Porque acuérdense que la espiritualidad, a diferencia de la religión, es un camino que se hace personal, después se puede hacer comunitario, pero es una experiencia de Dios. Por último, cuando hablamos de transformación social, no estamos hablando de un punto de llegada, como de un cambio. Ya llegué y ahora sí ya me puedo sentar a descansar. Es un camino. No es un punto de llegada, sino es todo un proceso. Es una transformación. Transformar caminando, accionando, haciendo cosas que nos lleven a más conocimiento. Y acuérdense que es un punto de vista interdisciplinar. Es decir, ya no hay una visión clásica donde vamos a hablar solo de teología. Hoy en día, cuando hablamos de teología, estamos hablando también de alguna manera de política, de sociología, de psicología,
de varias disciplinas, ¿verdad? Porque todas están relacionadas. Es un concepto holístico. Muy bien, vamos adelante. ¿Y qué antropología de fondo? Es decir, ¿qué imagen del ser humano estamos hablando? Hoy en día pues, ya no hablamos de el hombre, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado hasta que el lenguaje está cambiando. Las feministas nos han ayudado a reflexionar que no es automático que cuando hablemos del hombre hablemos también de la mujer, ¿verdad? Entonces, preferimos hablar del ser humano o de la persona humana, porque también hay la persona divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué imagen del ser humano estamos hablando? La Iglesia Anglicana en este documento que apenas nos mandaron la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué antropología teológica subsiste en nuestra reflexión? Y vamos a ver que el ser humano lo entendemos como un ser de devenir, es decir, un ser en camino, de praxis, ¿verdad? Muy bien, tenemos este librito que nos hicieron un favor de mandar de estas conferencias que apenas pasaron, ¿verdad? Es totalmente pan salido del horno, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo, es el título de este libro que es presentado por la Comisión Permanente Interanglicana de Unidad, Fe y Constitución, la IASCUFO, ¿no? Y sobre todo esta primera parte del libro que tiene como título Creado a imagen de Dios, el don divino y el llamado a la humanidad. Bueno, brevemente, yo podría resumir de manera muy burda, muy rápida, ¿no? La antropología de fondo diciendo que toda persona humana es llamada por Dios a participar en la plenitud de la vida y el amor de Dios. ¿Cómo respondemos a ese llamado y cómo animamos a otros a responder? Esta es la cuestión humana fundamental. Hago un resumen de 1 minuto de esta primera parte del libro. El ser humano, hombre y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios. En latín, imago Dei, imagen de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es capaz de tener inteligencia, libertad, amor, etc. Este ser humano, creado a imagen de Dios, está creado como peregrino del absoluto, para abrazar la absoluto, para aspirar cada vez a más. Se va construyendo también conforme se va haciendo. Sin embargo, a veces el pecado nos deforma. El pecado entendido como el dejar de hacer lo que es importante hacer, como fallar el tiro al blanco, ¿verdad? Y esto nos lleva también al pecado social. El pecado social o comunitario, como lo llama el libro, es un pecado a veces que es económico, otras veces puede tener connotaciones contra la naturaleza. Y en esto, ¿qué es? ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace? ¿Qué podemos hacer como seres humanos para que juntos podamos construir un mundo mejor? Esto es un resumen de 1 minuto de esta primera parte del libro. Quisiera hablarles también de este señor, ya falleció este año, hace unos meses cumplió 100 años de su nacimiento, brasileño, Paulo Freire, creador de toda una línea filosófica, creador también de la filosofía de la liberación, impulsor, o no fue el único, ¿verdad? Obviamente. Y su concepto de hombre, que es el que vamos también a utilizar aquí, que es un concepto también cristiano, el ser humano, que es un ser de relaciones, temporalizado, es decir, está situado en el tiempo, en el espacio, que está ontológicamente inacabado, es decir, que puede llegar a ser más, que es un sujeto por vocación, pero objeto por distorsión. A veces nos cosificamos, nos hacemos cosa porque deformamos esta imagen, ¿verdad? Esta imagen que Dios nos ha dado. Vamos a hablar en este siguiente punto de lo que sería el proceso, cómo lo entiende Paulo Freire, cómo también de alguna manera la antropología cristiana lo entiende, como inicio de una práctica de la libertad. Esto es uno de los temas que a mí más me han apasionado, es el libro de mi tesis de filosofía, y que hoy quisiera compartirlo en breves minutos, ¿verdad? ¿Qué es la concientización? ¿Qué es el compromiso histórico? ¿Qué es el profetismo? La utopía, ¿verdad? Cómo a veces la misma sociedad, la economía, nos lleva a vivir en una cultura del silencio, una cultura de la muerte,
con condicionamientos históricos bastante fuertes, ¿verdad? Y cómo estamos llamados a superarnos a nosotros mismos con nuestros diferentes niveles de conciencia, hasta llegar y pasar de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Y esto es el plato fuerte de esta reflexión. Estoy intentando llevar el tiempo, vamos a buen tiempo. Para eso tengo que hablar de un filósofo que vivió 450 años antes de Cristo, Sócrates, que tenía un método que él llamaba la mayéutica. Mayéuticos era una partera, la mamá de la madre de Sócrates era partera, su papá era artesano, y él aprendió mucho de su madre. Y decía, mi oficio, como filósofo se entiende, el oficio de parir tal como yo lo desempeño, se parece más al de las matronas, al de las parteras, pero difiere en que se asiste al alumbramiento, no de cuerpos, sino de almas. Es Dios que me impone el deber de ayudar a los demás a parir. Es Dios el que quiere fecundarnos. Una humildad tremenda, ¿verdad? De este hombre que, ¿se acuerdan cuál era su frase? Que él decía, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y esa era su gran sabiduría, ayudar a los otros a despertar su conciencia. Y yo creo que Jesús también tenía mucho de esto, ¿verdad? Era un gran despertador de conciencias. Yo apenas hice un estudio, encontré más de 100 preguntas en los evangelios, en los labios de Jesús. Más de 100 preguntas diferentes. Al final de esta exposición, si nos da tiempo, les presento algunas, que son preguntas para mover el corazón. Más de 100 preguntas en los labios de Jesús que colocan los evangelistas, ¿verdad? Súper, súper interesante. Entonces, la mayéutica como el acompañamiento espiritual, como el coaching espiritual, es el arte, es un arte de despertar conciencias. ¿Cómo? Principalmente a través de las preguntas. Dice Paulo Freire, que también era un gran cristiano, súper comprometido, ¿verdad? Dice, como la palabra se hizo carne, ¿sabemos a quién se refiere? A Jesús. Solo es posible aproximarse a ella, a la palabra, a Jesús, a través del hombre. Por eso, el punto de partida de la teología ha de ser la antropología. Vamos a conocer más a Dios en cuanto conozcamos más al ser humano. La palabra de Dios, en último análisis, nos invita, me invita, a recrear el mundo. Jesús nos invitaba a recrear el mundo, ¿verdad? Para eso, pues vamos a ver una cierta metodología. Leonardo Wolk, que es uno de los fundadores también de esta línea americana del coaching, bueno, él era argentino, escribió este libro, Coaching, que decía, es el arte de soplar brasas. Una brasa, cuando se está apagando el fuego, ¿verdad? El carbón, si tú le pones oxígeno, le soplas, se vuelve a encender. Entonces, el acompañamiento espiritual visto como el arte de soplar brasas, ¿verdad? Y entonces nos dice Leonardo Wolk, si buscamos transformar el mundo, si buscamos resultados diferentes, necesitamos acciones diferentes, que a su vez requieren personas que piensan de manera diferente. ¿Se acuerdan del físico Albert Einstein? Decía, es ridículo pensar que podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Y hoy en día yo me pregunto si esto no se puede aplicar a nuestra evangelización también, ¿verdad? Queremos resultados diferentes, queremos una nueva evangelización, queremos que la gente se acerque a la iglesia, que se llenen nuestras congregaciones, pero seguimos haciendo lo mismo. Si queremos resultados diferentes, hay que buscar acciones diferentes, ¿sí? Y este es el arte también de las preguntas que nos mueven a buscar resultados diferentes. Jesús lo decía en otras palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablaba Jesús de odres, vino nuevo en odres nuevos? Vino nuevo en odres nuevos. No podemos meter el vino nuevo en los odres antiguos. ¿Por qué? Porque se rompen, los desquebrajamos, ¿verdad? A veces queremos seguir con los mismos métodos que funcionaron tal vez hace 20, 30, 50 años
Y queremos que las nuevas generaciones entren a esa lógica cuando el mundo ya cambió. Nuestro mundo ya cambió. Y no nos queremos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, Jesús, cuando nos dice, ¿verdad? O el Apocalipsis, dice, yo hago nuevas todas las cosas. También nos invita a que nosotros mismos nos renovemos. Bueno, entramos al plato fuerte, como les decía, que es el proceso de concientización como inicio de una práctica para la libertad. ¿Cuál es la antropología de fondo, de base que está aquí? Es decir, ¿qué concepto de persona humana está ahí? Primero, ya dijimos que es imagen de Dios. Muy bien, perfecto. También el ser humano es un ser de relaciones. La persona humana se construye relacionándose en el diálogo, en la interacción con los demás, ¿verdad? Es un ser en devenir, es decir, en cambio. Es un ser llamado a ser cada día más y a ser mejor, ¿verdad? Lo decimos en palabras más espirituales o teológicas, somos peregrinos del absoluto, ¿verdad? Es un ser también de praxis. La praxis, a diferencia de la práctica, no es lo mismo, es la reflexión meditada que nos lleva a actuar. El ser humano es un ser de praxis, de acción, ¿verdad? Bueno, en este proceso, la concientización es el proceso dialéctico, es decir, que va caminando poco a poco, por el cual una persona, en diálogo con otros sujetos, fíjense, no dice objetos, sino sujetos, y mediatizados por la realidad en que vive, es decir, nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra historia, nuestra condición de pobreza, de riqueza, de amor, de desamor, de frustraciones, todo eso nos mediatiza, nos condiciona, nos motiva también a actuar. Es decir, pensamos desde donde tenemos los pies puestos. Por eso nuestra teología no puede ser una teología desde el púlpito solamente. Tiene que ser una teología de la calle también. ¿Qué está viviendo la gente? Muchos de nosotros, o algunos, no digo muchos, no sabemos cuánto cuesta un kilo de tortilla, cuánto cuesta un litro de leche, ¿verdad? Pero eso sí, para dar sermones somos muy buenos y no sabemos lo que está viviendo la gente. Todo esto nos lleva a que tomemos conciencia. Es un develamiento, dice Paulo Freire, de su situación, de la razón de ser de las cosas. Y esto nos compromete ¿a qué? A cambiar el mundo. Cuando decimos cambiar el mundo es cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, ¿verdad? Jesús pudo cambiar la historia, que bueno, tú puedes cambiar tu historia, tú puedes cambiar tu entorno. Y eso ya es una forma de cambiar el mundo, ¿verdad? Si una vela que alumbra solo para un cierto espacio, la juntas a 2 velas, a 3 velas, a 10,000 velas, a 1,000,000 de velas, iluminas el mundo, ¿verdad? Entonces, una vela unida, haciendo cada persona su poquito, unidos, transformamos el mundo. Suena muy bonito, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, es el paso de un estado de conciencia acrítico o ingenuo, dice Paulo Freire, a uno crítico e involucrado con el cambio revolucionario. Y cuando hablamos de revolucionario aquí no estamos entendiendo al Che Guevara o a no sé quién, ¿verdad? Sino a la revolución, a esta evolución que sucede dentro de nosotros mismos y que va cambiando el mundo. Es decir, se trata de un binomio reflexión-acción, reflexión-acción, reflexión-acción. Reflexionamos, actuamos, ¿verdad? Veo, juzgo, actúo. Estas 3 palabras, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Reflexiono, actúo. Y después mi acción se convierte una vez más en reflexión, porque evaluamos lo que acabamos de hacer. Y es un proceso dialéctico, es una rueda que va caminando, ¿verdad? Dice Freire también, nadie concientiza a nadie. Las personas se concientizan recíprocamente a través del diálogo, de la reflexión y del trabajo cotidianos. No se puede transformar el mundo sin transformar al ser humano.
ni transformar al ser humano sin transformar al mundo. ¿Ven cómo es esta rueda, verdad? Yo tomo conciencia, actúo, mi mundo se transforma, me hace reflexionar y me transforma a mí. Y vamos avanzando. Es un proceso que no tiene un punto de llegada, a lo mejor hasta el día en que nos moramos, ¿verdad? Hasta el día que sea nuestra parucía, nuestro encuentro con Dios. Es un proceso dialéctico conjunto. No es individual, sino conjunto. Y esto es lo bello de estas filosofías sociales, ¿verdad? Que no solamente es un proceso mío, sino de todos. Espero que hasta aquí vayamos bien. Y bueno, escuchar la palabra de Dios, en el caso de nosotros que somos personas de iglesia, conscientemente, no es un acto pasivo. Escuchar la palabra de Dios conscientemente es un acto subversivo. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra las estructuras de muerte, contra aquello que no está bien. Porque la palabra de Dios es salvadora y es liberadora. Es un compromiso con la historia. Nos involucramos como personas humanas para construir un mundo más justo, un mundo más humano, diríamos, más de acuerdo con el proyecto de Dios, que quiere que todos seamos uno, como Él y el Padre, Jesús, son uno. El rol de nosotros, los sujetos concientizados, será el de ser rehacedores del mundo. Nos vamos haciendo el mundo. Somos también, y eso es lo bello, cuando decimos que somos imagen de Dios, es porque también nosotros creamos. También nosotros vamos reinventando el mundo. La concientización, este proceso, es una inserción histórica. Entramos en la historia, no estamos fuera de la historia. Hemos interpretado a veces mal a San Juan, ¿verdad? Cuando dice, yo soy del mundo, y vemos como nosotros no somos del mundo, por eso hay que apartarnos del mundo y hay que hacernos anacoretas y todo. No, estamos insertados en una realidad que no podemos cambiar, ¿verdad? Y eso a veces como hombres y mujeres de Dios y como predicadores, como presbíteros, presbíteras, nos ha faltado saber que no se trata solamente del más allá, sino del más acá, ¿verdad? El reino de Dios no solamente comienza después de nuestra muerte, sino que ya comenzó, dice Jesús. Es el ya y el todavía no completamente, ¿verdad? Pero ya comenzó, dice Jesús. Entonces, esta postura nos lleva a seguir soñando con un mundo mejor, como una utopía, ¿verdad? Pero no en el sentido de un lugar que no se puede alcanzar, sino como de un deseo grande, una utopía, un motor. ¿Para qué? Para seguir construyendo a lo mejor. Esto nos lleva al profetismo. ¿Qué es el profetismo, verdad? El profetismo es anunciar un mundo mejor, un mundo bello, un mundo lleno de Dios, y denunciar aquello que no nos deja acercarnos a ese mundo. Una cultura del silencio y de la muerte, ¿verdad? Entonces los profetas son aquellos que siguen soñando con un futuro mejor. Por eso solo un utópico puede ser profeta, o todo profeta es utópico. Pasamos ya al punto siguiente, que ahora sí, ya vimos la teoría, vamos a intentar ver algo de lo que puede ser la práctica, que es un método. La palabra método viene del griego meta o dos, significa camino, o más allá del camino, ¿verdad? Entonces, un método es un camino. ¿Por qué un método diferente? ¿Por qué hoy en día se habla de coaching espiritual? ¿Por qué hablamos de este método que no solamente es espiritual, sino psicohistórico social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano no es un espíritu puro. ¿Por qué no somos ángeles? Porque tenemos una historia y estamos enraizados en una cultura latinoamericana y muy específicamente mexicana, con todos sus pros y contras. El diálogo es uno de los caminos, digo, hay varios caminos, pero es el que yo quisiera enfocarme hoy aquí, que es el que nos mueve a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, me quiero referir a que nadie sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios para otra persona.
A veces a los sacerdotes se nos da mucho eso, ¿verdad? Le decimos a las personas lo que creemos que es la voluntad de Dios para ellas, ¿verdad? Y sin embargo, a lo mejor parece que desayunáramos con Dios todos los días y que sabemos todos sus secretos, ¿verdad? La voluntad de Dios se va descubriendo poco a poco. El diálogo es una forma privilegiada para descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué es el diálogo? Entonces, el diálogo es una relación de A más B, es decir, iguales. Nace de una matriz crítica y genera crítica, ¿verdad? Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe y de la confianza. Es un acto creador, un acto de amor, es un acto de valentía y de humildad. Vean esta imagen tan bonita, Jesús dialogando, el joven que escucha, pero reflexiona también. Y también le dice a Dios su punto de vista, ¿verdad? Es decir, hay un obispo anglicano de Estados Unidos, bueno, episcopal, no recuerdo el nombre, que fue profesor de John Shelby Spong, que falleció apenas, escribió un libro bellísimo, se llama Honest to God, honesto con Dios. Ser honesto con Dios, se lo recomiendo, ¿verdad? Decirle a Dios lo que nosotros creamos, ¿verdad? El coaching espiritual, o sea, acompañamiento espiritual, es el arte de soplar brasas, como ya dijimos, colaborar con las personas y grupos para aprender a estar de acuerdo consigo mismos y a rediseñar su propio mundo, transformar su entorno. El coaching espiritual o el acompañamiento espiritual ayuda a despertar al nómada dormido que hay en cada uno de nosotros, soplar las brasas y encender este fuego de la transformación. La transformación, como ya les decía, es un camino, no es un destino, es un proceso dialéctico, es transformación. El acompañante espiritual ayuda a formulando preguntas a que la persona desenrede esa madeja de hilo que trae en la cabeza, ¿verdad? Vean esta imagen, qué bonita. Ayuda a que la persona encuentre respuestas de acción donde parece que no las hay, ¿verdad? Porque como cristianos somos los hombres y mujeres de la esperanza. Siempre hay una esperanza y siempre hay algo que podemos hacer. Entonces, estas preguntas, como el tiempo va pasando muy rápido, estas son algunos ejemplos de algunas preguntas que podríamos hacer como acompañantes espirituales en el diálogo con las personas. ¿Para qué? Para despertar. Comenzamos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te falta en tu vida en este momento? Y ya ahí empiezan a salir cositas, ¿verdad? Si pudieras cambiar una sola cosa en este momento, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué meta te has planteado? De todas las opciones posibles que ahora tienes sobre la mesa, ¿cuál crees que puedan ser las más interesantes? Es decir, ¿qué crees tú que puedas conseguir? ¿Qué te lo impide? Ayudar a las personas a visualizar. ¿Cómo te ves en 10 años, en 5 años, en 3 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer por tu entorno? ¿Cómo imaginas el futuro de tu proyecto? Imagina un futuro ideal en tu proyecto, en tu relación. ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría si pudieras hacer algo diferente? Imagínate que no tienes límites para hacer las cosas. ¿Cómo imaginas tú tu futuro? ¿Y qué te imaginas que se pudiera hacer? ¿Qué podrías innovar? ¿Qué no se te ha ocurrido todavía? ¿Cómo sería todo esto si este conflicto, esta dificultad que tú encuentras, no estuviera presente? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hasta el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Con qué recursos cuentas? Imagina tu futuro ideal de tu proyecto, de tu relación, de tu familia, de tu congregación, de tu diócesis, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te encanta? ¿Qué te gusta menos de todo esto? ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, dime qué es lo que te sale mejor en todo lo que haces. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus dones, tus talentos? ¿Qué cosas te cargan o descargan las pilas? Si lo que tienes ahora no te gusta o crees que hay algo que se pueda hacer,
¿Cómo crees tú que debería de ser eso? A ver, ¿cómo se sentiría tener la idea de saber para dónde vas? ¿Qué sientes? ¿Cuál sería la primera acción que tomarías? Y después de esta, ¿qué otro paso puedes dar? ¿Con qué cosas cuentas para alcanzar tu meta en este momento? Tu sueño. Y la meta puede ser varias, familiar, social, de la diócesis, tu congregación, económica, etcétera, ¿verdad? La evangelización. ¿Qué te está haciendo falta? ¿Cuál podría ser el primer paso? Entonces, vamos al último punto para ir cerrando. Todo esto nos empieza a llevar a una cierta espiritualidad. Una espiritualidad que transforma. Una espiritualidad que también es política. Política con la P mayúscula, no con la P minúscula, no política partidista de partidos políticos, sino el bien de la polis, de la ciudad, diría Sócrates, o diríamos nosotros, el bien de tu sociedad, el bien del mundo. Es una espiritualidad que va enraizada a tu historia. No es una espiritualidad bancaria que solamente recibe los contenidos que el padrecito o la hermana le echa ahí los domingos y ya lo recibe y los consume, ¿verdad? Es consumidor pasivo, sino activo. Es decir, que tendríamos que problematizar la espiritualidad. Problematizar en este sentido es crear preguntas para reflexionar, que te muevan a la acción. El estilo pedagógico de Jesús, ¿qué nos dice? ¿Cuáles eran las preguntas poderosas de Jesús? ¿Cuál era su método? ¿Cuál puede ser nuestro método? ¿Sí? Entonces, un obispo que falleció hace poquito tiempo decía, somos personas de cuerpo y alma, en indisoluble unidad. No somos espíritus puros. La espiritualidad cristiana no es un espiritualismo desencarnado. Es el seguimiento del Verbo encarnado en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la más histórica y material de las espiritualidades. Es un error pensar que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Eso es una falacia, es un error. Lo espiritualidad está enraizado en la historia. San Juan de la Cruz, acuérdense que tiene este poema tan bello de subir al Monte Carmelo, ¿verdad? Y dice Pedro Casaldáliga, no solamente subir a Dios, sino también bajar del Monte Carmelo, bajar a los humanos. En un vaivén incansable de contemplación y acción, de gratuidad y servicio, de espíritu y materia, mientras haya tiempo, es decir, mientras estemos vivos, mientras se pueda, ¿verdad? Esta es una espiritualidad bien fuerte. Y la Iglesia Anglicana, con este libro que acaba de publicar, nos lo recuerda en este libro, en este capítulo que se llama Dios amó tanto al mundo. Dice, Jesús no era observador, pasivo de sus hermanos y hermanas que sufrían, sino que estaba con ellos para servir y transformar, para que todos pudieran tener la vida en plenitud. Transformar, nos dice este documento tan bello. Al mismo tiempo, la imagen divina en la persona humana está estropeada por el pecado. Eso no lo podemos negar. No podemos vivir idealizando las cosas. Hay un pecado, y un pecado, como lo llama este documento, corporativo. Hay un pecado personal, pero también uno corporativo, caracterizado por una naturaleza humana fracturada en la que todos compartimos. El daño a la naturaleza humana causado por el pecado da lugar a los desafíos políticos y éticos más urgentes de nuestro tiempo. Por ejemplo, el desafío del despojo ambiental y la injusticia económica. Yo creo que es un pecado corporativo que en un país, México, que tiene, según el último censo, 92% de cristianos, contando las diferentes denominaciones cristianas, sea uno de los países más corruptos del mundo y de más desigualdad socioeconómica de la que hay. Brasil y México, que son los países más religiosos y cristianos del mundo. Estas
diferencias tan grandes se dan ¿por qué? Porque a veces nuestra espiritualidad la hemos llevado al conformismo. Es la voluntad de Dios que yo siga sufriendo, tomar mi cruz, etc. Qué bueno que la Iglesia Anglicana en esto ha abierto los ojos a la paridad de género, por ejemplo, ¿verdad? A la igualdad entre hombre y mujer, la injusticia social, eso es bellísimo, pero todavía hay mucho que hacer. Ya casi terminamos. Estas son algunas preguntas poderosas de Jesús. Aquí yo escribí solo algunas. Encontré más de 100 y tantas, ¿verdad? Me las voy a saltar ahorita por falta de tiempo para terminar, y después ustedes, esta presentación se las voy a mandar para que ustedes, quien tenga tiempo, ganas y valor, se enfrente a estas preguntas, que son preguntas que hay que saberlas responder, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a una o dos nada más, que hablando del evangelio de los domingos pasados, hace 2 domingos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Yo creo que Pedro sintió que se le caían los pantalones, ¿verdad? De repente. Y bueno, los demás apóstoles, porque ya la pregunta va dirigida hacia ti y a tu corazón. ¿Quién dices que soy yo? ¿Cuál era la pregunta de este domingo pasado también que la reflexionamos? O sea, a ver, alguien que me ayude rápido. El domingo pasado, el evangelio, ¿cuál era? Padre Juan, tú que siempre nos preguntas del evangelio, de los evangelios. Te regreso la pregunta. ¿Cuál fue el evangelio del domingo pasado? No te preocupes, el lunes me desquito. No, ¿quién iba a ser el mayor? Exacto, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Quién es el mayor entre ustedes? ¿Qué venían discutiendo por el camino, verdad? Es una pregunta que Jesús nos hace. ¿Qué vas discutiendo tú por tu camino, en tu historia, todos los días? ¿De qué te vas quejando? Hay gente que se la pasa solo quejándose, ¿verdad? Y que si el gobierno, y que si AMLO, y que si no sé qué, y que se le... Y bueno, ¿verdad? ¿Qué venían ustedes discutiendo por el camino? Y eso nos invita a hablar y a sacar lo que traemos dentro. Y nos desafía a encontrar respuestas. Para muestra un botón, y le dejo solamente esas 2 preguntas para concluir. Pero miren, hay más de 100 preguntas en los labios de Jesús que son de verdad para quitarse el sombrero. Solo en los labios de Jesús, porque hay otras preguntas en los labios de los apóstoles o de personas o de Pilatos, ¿verdad? También se acuerdan esa pregunta famosa de Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad, verdad? Bueno, ahí como para que hagamos un tratado de epistemología y de filosofía tremendo. Y sin hablar del Antiguo Testamento, que hay tantas. Es súper, súper interesante este ejercicio. Miren nada más, cuántas preguntas. Este de Marcos 9 es la del domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué discutían ustedes por el camino? ¿De qué vienen hablando? ¿De qué se vienen quejando? ¿Qué vienen maquinando, verdad? Y bueno. Miren nada más todas estas preguntas que bellas, ¿verdad? Son todas preguntas de Jesús. Ok, llegamos porque el tiempo llegó a su fin y porque me gustaría también que esto no fuera solamente un monólogo, sino un diálogo, a las conclusiones. Yo doy una y después yo quisiera que de manera espontánea juntos pudiéramos ya empezar a hablar. Yo saqué esta conclusión, para mí es muy importante, me encanta esta frase de Jesús, me suscita un montón de reflexiones. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué significa eso hoy en día, verdad? ¿Qué era el vino en el tiempo de Jesús? ¿Qué eran los odres? ¿Dónde se guardaban? Y bueno, hoy en día, ¿cuál es nuestro vino? ¿Y qué significa que sea nuevo? No es el mismo vino de siempre. Es un vino nuevo. ¿Dónde lo guardamos? ¿En odres viejos? ¿O estamos listos? Mandamos a hacer, construimos odres nuevos, ¿verdad? El Apocalipsis nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. Yo no hago lo mismo de siempre. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo me acuerdo todavía cuando pertenecía a otra iglesia, ¿no?
que decía, no, es que esto nos ha funcionado siempre, hace 50 años, ¿para qué tener hoy una página web? Yo decía, pero es que no se dan cuenta que ahorita estamos en la era del internet, que es un nuevo continente para evangelizar. No, es que esto nos funcionó antes así y así tiene que seguir funcionando. Los tiempos cambiaron. Las nuevas herramientas cambiaron. Pero nosotros seguimos igual. Y entonces hacemos lo mismo que Jesús, pero al contrario. Cuando Jesús hablaba de decir que una persona tenía 100 ovejas y una se le perdió y él dejó a los 99 para ir en busca de aquella, nosotros hacemos lo mismo, pero al contrario. Se nos fueron las 99, se quedó una sola en nuestras congregaciones casi vacías y dejamos de ir a buscar a las 99 para no perder esa única que quedó ahí, ¿verdad? Pobrecita, porque necesita la palabra. Entonces tenemos a veces una espiritualidad de sacristía que huele a húmedo, ¿verdad? Que huele a lo clásico de siempre. Y entonces, ¿a qué nos invita esta nueva espiritualidad? A ser creativos. A ver, ok, esto que tenemos no nos está funcionando, caray. ¿Qué podemos hacer? Esta iniciativa de hoy es un primer inicio, es un primer paso. Ojalá que esta metodología nos suscite una reflexión para seguir adelante. Entonces, por favor, si me ayudan, vamos intentando descubrir y describir algunas conclusiones. A ver, dejo de compartir aquí tantito. ¿Quién dice yo? Ya estamos en la parte de preguntas y todo eso, pero bueno, yo quisiera que yo ya terminé el tema, ¿verdad? Pero no quisiera dejar esto volando, como dijeron, ay, sí, qué bonito, sí, me gustó, me interesó, sino cómo aterrizamos todo esto, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy dispuesto para escribir y para que ustedes me ayuden con qué te llevas hoy, qué conclusiones te suscita todo esto. A ver, Hermanos si y no se hermanos, animan, solamente les recuerdo que parte de lo que mencionamos al principio es no ocupar más de minuto y medio en nuestras conclusiones, en nuestra participación, por favor. sí, vamos a decir ideas concretas, una conclusión concreta. Y si no, vamos dedocráticamente una cada uno, ¿sale? Así nos ponemos las pilas todos, porque si no se nos pasa el tiempo. Luis, rapidito, 1 minuto cada uno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, celebro que se haya hablado mucho de la reflexión. La reflexión es sumamente importante. Se está viendo en otras áreas de educación, de cultura, de etnografía. La reflexión es algo que me gusta mucho y que, bueno, dentro de la filosofía, pues entra lo que es el análisis y la reflexión. Primero. Segundo, ¿cómo se puede hacer para evangelizar? Y me llama mucho la atención esas últimas conclusiones. Trabajando, implementando, pero no solamente implementar, sino como decía el comentario, esto es a través de la acción. Un comentario así rápido, alguna ocasión me tocó ver en una iglesia que buscaban, se buscaba supuestamente evangelizar, sin embargo se quedaban con los métodos de antes. Incluso había personas que decían, en la iglesia tienen que estar los que tienen que estar para que ir a buscar gente. Y bueno, insisto, el trabajo es implementar, reflexionar y accionar, como decían el punto. Finalmente, sugiero que este tipo de temas no se queden solamente en esta sesión. Sugeriría que se vieran a manera de taller. Está excelente el tema, muy bueno. Que se viera a manera de taller con, no sé, 3, 4 sesiones, las que fueran necesarias, de 1 hora aproximadamente quizás, pero para que todos pudiéramos aprovechar más tiempo. Me pareció una sesión muy sustanciosa, pero igual es tan sustanciosa que a veces a mí me cuesta trabajo digerirla. De ahí que la sugerencia de que ojalá se puedan implementar este tema en unas 3 o 4 sesiones. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Entonces, Voy a leer es una propuesta también. voy a leer la conclusión de Cristi y nuestro hermano Juan Villegas alzó la mano. Permítanme, por favor. Ok, adelante. Nuestra compañera Cristi dice, dejarme interpelar con Jesús.
por la vida y por mi historia. Ok. Juan Villegas. Lady Adelante. Cristina, gracias. Bueno, una pregunta que tengo es, primero, esta palabra tan moderna que a la vez yo creo que es muy comercial de coaching, pues yo creo que ya se ha venido dando con esta cosa que vimos de acompañamiento, que no es lo mismo que una dirección, ¿sí? Entonces, en eso me gustaría ahondar. eh, y si tienen planeado dar algún tipo de ejercicios espirituales en donde se puede ahondar estos temas acompañando, porque bueno, todas las preguntas que usted puso allí pues son muy buenas para iniciar este acompañamiento con la persona y se entiende que quien asiste a una serie de ejercicios espirituales, a este encierro al menos de 2 días o una noche, ya va con esa disposición de querer, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Entrar hacia uno mismo y conocer más ahí dentro, con esta reflexión que usted hizo de que Dios se escondió adentro de nosotros porque es el lugar más difícil, pues me remitió inmediatamente a San Juan de la Cruz. Así Gracias. es. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Adelante los demás. Yo no los veo aquí porque estoy escribiendo y no tengo aquí la pantalla. Veo nada más. Parece que hay 2 manos alzadas. Adelante. Y los que ya la alzaron la pueden bajar. A ver. A ver. Perdón, soy Avelina. Buenos días. Adelante, Avelina, Sí. sí. Mi conclusión la estaba escribiendo, pero aquí está. Yo pienso que debemos de limpiar nuestros pensamientos y nuestros espíritus de cosas tan negativas que vamos guardando y que muchas veces ya están tan descompuestas que pueden hasta oler mal, en sentido figurado, ¿no? Y una vez limpio, llenar de cosas nuevas, frescas y positivas nuestros pensamientos para poder seguir adelante. Muy bien. Déjame ver si te interpreto bien. Cuando dices limpiar nuestros pensamientos, te pregunto, ¿podría ser una manera como de buscar reprogramar nuestros pensamientos? Exacto, exacto. ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, para reprogramar, ok, es un desaprender para volver a aprender. Ok, muy bien. Uh-huh, Ok, perfecto, gracias. uh-huh. ¿Alguien más? Yo no los veo, así es que ustedes hablen o escriban. Leo la conclusión del obispo Enrique, por favor. Ujú. Dice, hace tiempo había una frase, cambiar conciencias. Lo correcto y apremiante ahora es mover conciencias, promover la reflexión y la acción. Ok. ¿Alguien más tiene manita levantada? Hola, ¿qué tal? Sí. Nosotros, bueno, yo voy a usar el minuto y medio de mi esposa y mi minuto y medio. Mira qué tramposo. Bueno, pues mi conclusión de manera personal está basada en lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 12:2, donde nos dice de la transformación de la mente, ¿verdad? Mediante la renovación. Entonces, de manera muy, muy personal y lo que me ha dejado esta charla, pues sería la transformación, como ya lo decía el ponente, a través, ¿verdad?, de la renovación. Y veo que, pues en este versículo de Romanos 12:2, nos dice que no nos amoldemos al mundo actual. Nuestro mundo actual, pues es ahorita el siglo XXI, ¿verdad? Pero si estuviéramos en otro siglo anterior, ese sería nuestro mundo actual. Y siempre nos está como pidiendo estar adelante. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo estamos en un mundo actual todos, pero tenemos que ver más adelante, estar un paso adelante para ir ganando más almas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, y menos de 3 minutos, te la aventaste bien. Genial, muchas gracias. Precisamente lo que compartía el compañero Luis era parte de mi conclusión.
pero quisiera leerles algo que me llamó muchísimo la atención, precisamente de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el conducto? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero para qué? Tiene una función, ¿verdad? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, este texto que precisamente cuando estabas hablando, Padre, acerca de la renovación fue el primer texto que se me vino a la mente y que aparte me gusta muchísimo. Y cómo va llevando San Pablo, o a quien le atribuye en la carta a los romanos, este versículo específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, cómo y para qué? Específicamente es una realidad para la Iglesia Anglicana en el siglo XXI en nuestra provincia. Gracias. Excelente, muchas gracias. No sé si Luis volvió a alzar la mano o ya se había quedado desde hace rato. Yo creo que se quedó desde hace rato. Ok. Bueno, ¿alguien más? Yo siento que podríamos sacarle más jugo a esto. Actívense, despiértense, échenle ganas. Algo más. Nos falta el café, ¿verdad? Yo creo que... Adelante, sí. adelante. Hola, ¿cómo están? Buen día. Yo creo que necesitamos tener una buena relación con Dios, un mejor diálogo, un mejor conocimiento de Él para ir así redireccionando nuestra fe, pero también creo que es bien importante ubicar el mundo que me rodea. Para saber qué quiere Jesús de mí, también tengo que ver a los demás, porque pues a lo mejor Jesús quiere que yo vaya y me ponga a repartir pan a los pobres, ¿no? Pero si de pronto en mi comunidad hay gente que no sabe leer, pues lo que necesito es que yo, que sí sé leer, les enseñe. Por eso es importante sí aprender de mí, checar qué talentos tengo, qué puedo darle a los demás, pero sobre todo qué necesitan los demás, ¿no? No puedo darles algo que no necesiten, porque entonces estaríamos no desperdiciando, sino inutilizando ese talento, ¿no? Entonces, sí trabajar en nosotros, pero también ubicar a los demás y ver cómo podemos ayudar y así hacer crecer el reino. Genial. Qué importante esto que dices, Joshi. Partir de la necesidad, una necesidad real y no inventada por nosotros. Porque a veces llegamos a algún lugar pensando, esta gente necesita bloqueador solar porque aquí el sol está muy fuerte. Y a lo mejor lo que necesitan es otra cosa más importante, ¿no? Yo en África recuerdo que a veces los errores que cometemos los misioneros, ¿no? Llegamos, ay, esta gente necesita un tractor para que traje su tierra y todo. Y entonces se consigue dinero, se mueve cielo y tierra para comprar un tractor y luego no hay combustible para el tractor, ¿no? Y entonces el tractor acaba no sirviendo, echándose a perder. ¿Por qué? Pues porque falta partir de la necesidad del pueblo y con los medios que hay en el lugar, ¿verdad? Excelente, gracias, Josie. También, nuestra hermana Doralba había levantado la mano, por favor. Adelante, adelante. Solamente que tiene que activar su micrófono, por favor. A ver, si no, yo se lo activo desde aquí. Sí, por favor, padre. Es el que dice Ing Antonio. Sí, ya, pero le digo, ya le mandé para... Él tiene que aceptarlo desde su lugar, si no, no me permite. Ya. ¿Ya estuvo? Ajá. Ok. Bueno, pues yo nada más quiero, pues, una felicitación para esta reunión que fuimos, pues, pocos, pero porque yo esperaba que todos entráramos más tiempo y tuviéramos un tiempo para esto, porque pues de ahí parte todo el crecimiento, ¿no? De que estemos atentos y que estemos atentos a los crecimientos, y que ese crecimiento quiere decir cambio. Si antes no asistía, pues ahora quiero asistir, ¿no? Ahora quiero estar. Entonces ese crecimiento pues va
creyendo en nuestro Dios, que es el que nos está llamando a todo esto, y cambiando. Los cambios siempre van a ser buenos, pero como dice también en la Biblia, ¿verdad? Con orden. Y con todo eso, nosotros pues vamos a salir siempre adelante para poder aumentar el reino de Dios. Y eso es lo que puedo compartirles. Muchas gracias, don Alba. Padre Byron. Hola. Nada más decirles y compartir lo que creo. Me interesa mucho el tema del acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque creo que todos lo necesitamos. Es una tarea de todos. Sí. No solo esto que tengo que ofrecer a la gente, sino yo mismo tengo que empezar primero el acompañamiento espiritual. Me acuerdo del texto bíblico que dice, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. Yo creo que este texto me cuestiona bastante y pienso que, y siempre lo he pensado, que es un gran desafío esta tarea del acompañamiento espiritual. Primero, porque hay un miedo en sí mismo. No queremos trabajar en las cosas de nosotros mismos. Y hablamos de otras cosas menos de nosotros mismos. A la gente va y se desahoga, pero no quiere un proceso. Hablaste de un proceso. Y yo creo que es eso, el acompañamiento espiritual no es desahogarte nada más. Puede ser, pero es un proceso. Y mucha gente no quiere entrarle a esto. Lo otro es la sinceridad en este proceso. Si no hay sinceridad, tanto el acompañante como el que quiere este trabajo de acompañamiento no va a funcionar. La ética del que va a acompañar. Y hay un miedo al cambio, ¿no? Hay un miedo al cambio. También creo bastante que tengo que trabajar, por ejemplo, en la autoestima mía, en la autoestima de la gente, porque tiene que ver dentro de este paquete del acompañamiento espiritual. Y promover a la gente, pues, ese deseo de crecimiento para que pueda entrar en este proceso de acompañamiento espiritual. Me acuerdo de alguien que me enseñó un poco sobre acompañamiento espiritual y me decía algo muy bonito. No solo debes escuchar lo que está hablando la persona, es mucho más importante el silencio que está haciendo. Por ejemplo, me decía, cuando la persona ya lleva media hora hablando de papá y no habla de mamá, el clavo puede estar en esta historia que no está hablando. Entonces debe haber como habilidades del acompañamiento, como decías, para hacer pregunta o para captar exactamente por dónde estaría el problema o cómo podemos ayudar a la persona. Entonces necesitamos muchas habilidades para este trabajo. Gracias. Gracias a ti, Padre Byron. Desarrollar habilidades, ¿verdad? Ok, genial. Muy acertado esta observación del Padre Byron, porque sí, para acompañar a alguien es necesario también nosotros dejarnos acompañar, ¿verdad? Y lo podemos hacer unos con otros. Es una invitación que a lo mejor ahorita pues, se me ocurre así en voz alta, que entre nosotros mismos podamos apoyarnos. Hay quien tiene un poco más de experiencia o algo, pues adelante, ¿verdad? En mi caso concreto, yo también trabajo como, además de mi parte sacerdotal, también como psicológica, como coaching espiritual. Y lo hago ya hace tiempo. Entonces también nos podemos ayudar entre nosotros, ¿verdad? Padre Oscar, adelante. Sí, bueno, hay demasiados puntos que en la presentación o en la charla que nos compartes que es importante retomar más adelante, ¿verdad? Pero de pronto creo que son rescatables dos puntos. Uno es buscar la proximidad cristiana, creo yo, ese modelo que Jesús nos marca, que es precisamente estar pues en esa búsqueda de esa proximidad con el otro, ¿verdad? Conmigo mismo sí, pero también esa pregunta que me lleva a la acción, a la transformación, ¿sí? Y el otro punto que me parece muy interesante retomar o reflexionar es precisamente hablar de estos caminos creativos
que tendríamos que buscar en conjunto y poder relacionarnos de una forma más efectiva y con base a los tiempos que estamos viviendo y a los desafíos que cada uno de nosotros enfrentamos pues en todos los ámbitos, ¿no? Así es. Muy bien. Caminos creativos. Exactamente, sí. Yo estoy consciente, y se lo decía el padre Oscar antes de la charla, bueno, desde la semana pasada, que este programa, lo que hicimos ahorita en 45 minutos, era muy ambicioso. Sin embargo, me parece que es un punto de partida y que es una propuesta de metodología también. Es decir, hacernos preguntas frecuentes para ir superando, ¿no? No pensar que ya todo está hecho, sino seguir buscando, ¿verdad? Y obviamente no es el único camino, yo lo decía desde el inicio, hay otros, pero sí que es un camino comprobado que puede mover a la acción. A mí me encanta usar este camino porque muchas veces no somos expertos nosotros en los temas, pero desarrollar esta habilidad de saber preguntar, no necesitamos ser expertos en los temas, sino saber preguntar para que la persona, que a lo mejor conoce más que nosotros en otros ambientes o en otros ámbitos, la podemos mover a la acción. Entonces, como propuesta metodológica, ahí está, ¿verdad? Sobre la mesa, y ojalá a alguno le sirva. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos algo? Bueno, creo que por último podemos leer un comentario que hace Luis, que dice, bueno, claro que se le puede sacar más jugo el tema. De ahí mi sugerencia que se implemente un taller de 3 o 4 sesiones donde haya participación más activa de los oyentes. Bueno, pues creo que podemos trabajar sobre el taller, pero no podemos garantizar la participación de los oyentes, ¿verdad? Se puede lanzar la propuesta y ver si hay un quórum, un grupo. No necesitamos muchos tampoco. O sea, con 5 o 6 personas ya se puede comenzar algo que pueda ser un primer grupo como motor para que de ahí vuelvan saliendo nuevas ideas, ¿no? Yo estoy dentro. Si hay más gente que se anima, lo vamos trabajando poco a poco. Muy bien. Pues de mi parte, eso es lo que quería esta mañana compartir. Ojalá que nos vayamos de aquí con algo. Aunque sea una sola cosa, no necesitamos 10. Una sola cosa con la que nos vayamos, valió la pena. Valió la pena y creo que vamos a seguir trabajando juntos y esto nos va a seguir suscitando nuevas ideas, nuevos proyectos y haciendo que juntos como familia sigamos construyendo el reino de Dios. Muchas gracias también por su atención y por su cariño también. Pues muchas gracias, Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te siga dando sabiduría. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este día. Que también sea un eje de transformación y de transformación para todas y todos. Me da gusto ver personas de diferentes diócesis que nos acompañan porque se va sembrando la semilla, ¿no? Hasta que esto se vaya haciendo más grande. Así es. ¿Alguien compartió su pantalla? No, Creo que don Alba. Sí, lo que pasa es que como estoy aquí viendo qué tiene y todo, perdón, perdón. Ajá. No, no te preocupes. Ahorita Estamos viendo ahí tus secretos. Sí, lo que pasa es que como no le conozco, estoy viendo, a ver, qué le pongo aquí, qué le pongo allá, pero ya los veo, que estoy aprendiendo, pero perdón. No, no te preocupes, así se aprende. ¿Verdad? Echando a perder, perdón. Bueno, pues el Padre Oscar nos puede dirigir. Bueno, solamente el 2 de octubre tenemos el cierre de este ciclo, de este conversatorio,
con nuestra compañera Cristi. ¿Cuál es el tema, Cristi? Ay, Jesús. Ahí va, ahí va. Hola. Bueno, dentro de ustedes están cordialmente invitados e invitadas. Va a ser un tema súper, súper bonito que tiene que ver con propósito de vida. Me encanta que Víctor Hugo haya tocado, es como la introducción, digamos, a mi tema y también parte de lo que decía Josh. Lo que tiene que ver con los talentos, los medios y las necesidades de la gente, porque a veces pensamos que nuestro propósito es X cosa más como la profesión, y bueno, es todo un contexto más allá, y digamos que sí va a haber claramente pilares del evangelio, pilares cristianos, pero la idea es trascender un poco más, porque a veces nos quedamos repitiendo que es el propósito, que es la voluntad de Dios, y nos dice poco. Entonces, pues están cordialmente invitados e invitadas para que en 8 días pues nos veamos, y voy a estar compartiendo ese tema pues con ustedes también, y espero pues que para mí sea agradable, al igual que lo sea para quienes se conecten. Gracias. Muchas gracias, Cristi. Y bueno, reverenda Erika, ¿nos puedes dirigir en una oración de clausura, por favor? Padre Juan, un segundito solamente. Yo quisiera hacerles una invitación a que si después en estos, hoy, mañana, en estos días, les viene alguna otra idea de acción, algo que podamos hacer, que no se quede solamente, ay, qué interesante, sino que le mande, no sé si al Padre Oscar, al Padre Juan Manuel, alguna propuesta de acción. Por ejemplo, ya salió una, la de los talleres, ¿no? Pero que haya más, que ejercicio, la de ejercicios espirituales también, para que ellos lo vayan recogiendo y de esto surja algo, ¿verdad? Porque si no es contrario al objetivo de lo que estamos haciendo. No es solamente que se quede en, ay, qué interesante, sino qué podemos hacer, ¿no? Y le manden tal vez a Oscar o a Juan Manuel. A mí no, porque ni tienen mi contacto y yo todavía me falta, pero ojalá ya pronto para poder hacer parte también de esto. Pero a sus órdenes también. Y sí, ojalá salgan acciones de estas reflexiones, ¿sale? Gracias, perdón. Y adelante. Perdón, señor obispo, ¿quiere concluir con algo? ¿Alguna invitación? ¿Alguna invitación? Gracias, sí, justamente estaba por pedir la palabra porque tomé nota de la idea que nos dice nuestro hermano Juan Villegas y nuestro hermano Luis Coronel, y justamente voy a usar la palabra, son los riesgos, entre comillas, que corremos cuando iniciamos un proceso como el que estamos iniciando ahora, porque esta no es una charla simplemente, sino es el inicio de un proceso. Y es como cuando emprendemos un viaje. Si llegamos salimos de aquí de Cuernavaca y llegamos a, no sé, a Cancún manejando y no apreciamos el paisaje, es como si no hubiéramos hecho ese viaje. Apreciar el paisaje, quiero decir, ir recogiendo estas opiniones para ponerlas en práctica, porque de otra forma nos estaríamos contradiciendo con lo que acertadamente dijo el padre Víctor Hugo, en el sentido de un proceso dinámico. Si solamente manejamos y llegamos al punto y creemos que eso fue todo, no. Todo lo que recogimos en el camino es necesario ponerlo en práctica. Por eso es bueno que tomemos nota y qué podemos hacer con esas propuestas que ya escuchamos. Entonces tenemos trabajo, facultad del CETIL, y finalmente hacer la invitación para que por lo menos los que hoy estuvimos estemos en la próxima charla y podamos seguir colaborando todos en este proceso que hemos iniciado. Muchas gracias, señor obispo. Bueno, pues creo que ahora sí nuestra hermana y compañera, la reverenda Erika, nos puede dirigir en la oración de clausura, por favor. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Le damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de escuchar nuevas
nuevas ideas para el fortalecimiento de tu llamado, para seguir trabajando en el engrandecimiento de tu reino. Te pedimos, Señor, nos llenes de fortaleza, nos llenes de energía para seguir caminando hacia tu reino, seguir llevando el evangelio a aquellas personas y que nos vayas guiando. Permite que el Espíritu Santo trabaje sobre cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.